Esta semana he tenido algunas confrontaciones conmigo mismo y algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué involucra ser luz? ¿Cuál es la responsabilidad de ser luz? ¿Y por qué estamos obligados a alumbrar? Si no tenemos conciencia de nuestro pasado, no va a haber una necesidad en nosotros de poder brillar o ser luz. Si no entendemos la causa, entonces no vamos a entender por qué estamos obligados a ser luz. Simplemente va a ser una palabra, un címbalo que se tiñe nada más, o un piano que toca. Pero tenemos que ir al pasado para ver cuál es el impacto en nuestras vidas para poder causar una reacción en nosotros y que esa luz pueda resplandecer. Diga conmigo, resplandecer. Muy bien, Isaías capítulo 9, versículo 2, la palabra de Dios. ¿Tienen ustedes en la nueva versión? A ver, ¿podemos ponerla? Vamos a leer, 2, 3. Amén. En la Reina Valera dice lo mismo, pero aquí la palabra dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La pregunta es, ¿andábamos en tinieblas? Si hoy somos luz, ¿qué éramos antes? ¿Eras tiniebla? ¿Eras oscuridad? ¿Qué éramos antes? ¿Y por qué hoy alumbramos? ¿Cuál es la causa de poder alumbrar? ¿Por qué somos obligados a alumbrar? ¿Por qué esta luz que está dentro de nosotros no se puede apagar? Pedro Domingo Murillo dijo, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo? La tea que dejo encendida, nadie la puede apagar. Y es el caudillo, es esa guerra que los bolivianos tienen en su sangre, de luchar hasta el final, aunque sepan que van a perder, pero igual le meten nomás los bolivianos. ¿Lo ve? Somos emprendedores y tal vez dentro de nosotros decimos, y hay una duda, tal vez me va a ir mal, no sé, pero le metemos nomás. Esa es la mecha del boliviano. Cristo nos ha dejado una luz en nosotros que no se va a apagar jamás. Y hay una necesidad, pero tenemos que saber la causa. Quiero que puedan orar conmigo para que Dios pueda guiarles a través de la palabra, lo que yo he recibido, lo que yo mismo voy a ser predicado hoy, también sea transmitido con ustedes. Ahí sentaditos nada más. Señor, te damos gracias por la alabanza, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están aquí. Puedas hablar a través de mi vida, a través del Espíritu Santo, para que podamos comprender este mensaje. Llevamos el tema de resplandecer y queremos resplandecer. Y tú ilumines a través de tu palabra, úseslas, pongas cada una de ellas en nuestros corazones y de aquí podamos salir convencidos de todo aquello. En el nombre de Jesús. Amén. Luz. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? He sacado algunas cositas que dicen. Andar en tinieblas es ausencia completa de la luz. Es una oscuridad total, falta de orientación, confusión, perdición, sin dirección. Todos conocemos lo que es la neblina, ¿sí? Hemos viajado al trópico, cuando hemos llegado a la cumbre de La Paz, y llega la neblina. Y esa neblina tapa la visibilidad, tapa el camino y no te deja avanzar. Estaba haciendo tan bien que de repente de un cerro, das la curva y de repente ahí está. No aparece de poquito. Las tinieblas, esa neblina, está en un lugar específico. Y tú estabas haciendo y de repente te has entrado como a una nube. Y eso son la neblina. La tiniebla es esa neblina, pero en la oscuridad. ¿Y qué pasa? Que ya las luces no te abastecen en el auto, entonces tienes que disminuir la velocidad,
tienes que abrir más los ojos, tienes que estar más alerta. Las tinieblas entonces es una ausencia completa de la luz. En algún momento el pueblo de Israel andaba en tinieblas. Eso dice la palabra. Pero ¿por qué? ¿Cómo sucedió esto? Y para eso tenemos que ir al principio. Para hablar del principio tenemos que hablar de Adán y Eva. Adán y Eva, Dios los había puesto en el huerto del Edén. Y la pregunta que les hago, ¿ellos eran luz o eran tiniebla? Dios los había puesto a su imagen y semejanza. No eran Dios, pero eran imagen y semejanza. No eran igual a Dios, pero eran. Y en ellos todo era bondad, todo era amor, todo iba bien. Agarraban una semilla en el huerto del Edén, la ponían en la tierra y eso daba fruto. No conocían dolor, no conocían sufrimiento, no sabían lo que es transpirar, lo que es salía callos en las manos. Ellos no conocían nada de esto. Entre ellos siempre había paz, gozo, había una comunión con Dios como Dios estuviera con ellos en ese instante, con ellos, ayudándolos en todo. Era un amigo más que se paseaba por el huerto del Edén con ellos. Pero ocurrió algo y entró el pecado, entró la desobediencia. Entonces Dios ya no pudo tener comunión con el hombre. Llegó las tinieblas. Aquello que iba tan bien, ese camino que estaba tan expedito, que estaba tan... Se podía ver el norte, se podía visibilizar la meta, apareció la neblina, apareció las tinieblas. Y la palabra dice, el pueblo que andaba en tinieblas. A partir de ahí entró el pecado en el hombre. Y Romanos 3:23 dice, a ver, repetimos, 2:3, por cuanto todos pecaron. A partir de entonces el hombre murió espiritualmente. El hombre no nació muerto espiritualmente. Él murió por su propia decisión. Por desobedecer, él murió espiritualmente y fue separado de Dios. Entonces entró las tinieblas en el hombre, la vida pecaminosa, la vida carnal, los deseos de la carne. Y eso es lo que nos aparta de Dios. Ese es el viejo hombre. Y no había solución. Andar en tinieblas es andar sin la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en el Antiguo Testamento, pero no estaba en todos, ni siquiera aún en sus profetas. El mismo profeta Isaías, aquel que profetiza en este capítulo y dice que van a ver la luz en un futuro, ¿ya? Y va a haber una luz y va a resplandecer una luz. Él mismo está profetizando. Él mismo no podía gozar la presencia del Espíritu Santo dentro de él porque había una vida pecaminosa. Necesitábamos volver a nacer de nuevo. Y no había un sacrificio en la tierra que pueda suplantar aquello que Dios había dejado originalmente en el huerto del Edén. Andar en luz. La segunda parte de la palabra aquí en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice, los que moraban en la tierra de sombra de muerte. ¿Qué es sombra de muerte? En Salmos, David dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Será que nosotros andamos en valle de sombra de muerte? ¿Por qué David expresa el valle de sombra de muerte? ¿Él habrá andado en valle de sombra de muerte? Sí, ¿por qué? ¿En qué momento? Textualmente, cuando era pastor. Cuando era pastor y él se atrasaba a llevar las ovejas a su rebaño, caía la noche y el valle se oscurecía. Y no se podía visibilizar por dónde ir. Y había miedo y había temor. Porque había lobos, porque había peligro.
Pero él decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque él está. Y dice que su cayado, o sea, el cayado es ese bastón que agarraba. Entonces el pastor lo que hacía era golpeaba el piso con el bastón y las ovejas oían ese ruido que hacía, pum, pum, y las ovejas seguían porque no veían en la oscuridad, entonces seguían el ruido y andaban con él. El pastor iba adelante. Hoy en día las ovejas van adelante, ¿no? Cuando pastean ovejitas o vemos que pastean las vaquitas, el pastor o el dueño va por atrás con su onda, vaca, ¿no? Estas ovejas. Al revés, en aquel entonces del pastor que habla la palabra es el que va adelante y las ovejas le siguen. El pastor iba adelante. Textualmente, David habla de ese valle de sombra de muerte, pero no tenía miedo porque Dios estaba con él. ¿Qué es la sombra y la muerte para nosotros hoy? Esa sombra, esa muerte es el dolor, es la angustia, es el fracaso, la enfermedad. Pero después de todo esto, para poder entender la luz que debemos brillar, el profeta Isaías profetiza y dice que vio una gran luz. ¿Qué es esa luz? Ellos siempre vivían de promesas. Cada profeta que terminaba su ciclo y empezaba otro y decían, vendrá un Salvador, vendrá un Redentor, aquel que les librará, aquel que los llevará, aquel que nos sacará de la esclavitud física o de la esclavitud espiritual. En este mundo hay una necesidad de ser luz. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, yo soy la luz del mundo. Leemos, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Isaías ya profetizaba de la luz y aquello que iba a resplandecer. Y ese pueblo había perecido sin sentir eso, sin sentir esa luz, pero creían y no llegó. La buena noticia es que hace 2000 años atrás llegó, pero a un costo grande, un costo que tú y yo no vamos a poder asumir jamás, nunca. Esa promesa un día se hizo realidad. Un día Dios en su corazón dijo, ¿a quién enviaré? Para que este pueblo ya no ande más en luz, en tinieblas, para que ya no ande más en sombra de muerte. Y su Hijo Jesucristo se levantó y dijo, yo iré y moriré por ellos. Dejaré mi trono, dejaré todo aquello que él estaba cómodo y él tenía allá, y todo el poder que él tenía lo dejó y vino aquí a la tierra a ser como tú y como yo. Y creció, nació en un pesebre, tuvo su tiempo, a sus 12 años estaba en el templo y llegó a los 30 años y él comenzó el ministerio más difícil, un ministerio que era complicado, porque había pasado mucho tiempo donde nadie había hablado de Dios. Y llegó él y dijo, yo soy la luz del mundo, y apareció como un loco. Y él dijo, el que anda en mí no verá las tinieblas jamás, no verá la muerte jamás. Y la gente era loca y decía, ¿cómo no vamos a morir? Y él vino a cumplir aquella promesa que se hizo por miles de años en el Antiguo Testamento. Y a él le costó. Tuvo que dejar su padre, su madre y sus hermanos por ti y por mí, porque él nos veía a nosotros en el futuro. Y dijo, el que hace mi voluntad, ese es mi padre, esa es mi madre, esos son mis
hermanos. Y él tuvo que llegar a un momento donde aún los que le amaban le negaron. ¿Alguna vez te han negado? ¿Alguna vez te han traicionado? La persona que tú más has confiado te ha traicionado. Pero a él sí lo negaron. Aquellos que amaba, aquellos que alimentaba, aquellos que hacía milagros delante de la gente, un día se dieron vuelta atrás y hasta ellos mismos lo crucificaron. Llevó 40 azotes. Y yo que trabajo en comida rápida, a veces me hago un corte o me golpeo la mano y duele y todo el cuerpo está dolido. Él llevó 40 azotes por nosotros, para que esa tiniebla desaparezca, para que esa oscuridad ya no haya más en nuestras vidas. Ese es el precio que Él hizo. Llegó a la cruz sin quejarse, tomó ese yugo que nosotros habíamos dejado en el principio. Yo soy Adán, tú eres Adán. Todos hemos nacido pecadores, hasta el bebé que nace hoy es pecador, necesita luz. Por eso es la necesidad de que nosotros brillemos, seamos luz. Aquellos clavos traspasaron sus manos y sus pies para que tú y yo hoy podamos tener la vida eterna. Esa luz de la que habla la palabra es la vida eterna, es la salvación que viene completa. El mensaje de hoy habla de que fuimos alumbrados. Es un tiempo pasado. Tú y yo hemos hecho esa oración de fe, ¿te acuerdas? ¿Sí? Ese día fuiste alumbrado, fuiste sacados de las tinieblas a su luz admirable, de la muerte eterna a la vida eterna. Y ese gozo que tú tienes, mira que no tenemos miedo a la muerte, porque el apóstol Pablo dijo: para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. No tenemos miedo a la muerte porque tenemos nuestra vida eterna asegurada en Cristo Jesús, amén. Y es así. Pero ¿por qué quedárnoslos aquí adentro con nosotros? Por eso es que hay una responsabilidad grande en el creyente de poder alumbrar en la familia, alumbrar con los amigos, con los vecinos, con los compañeros del colegio, con los compañeros del trabajo, con los jefes, con los empleados. Hay una necesidad imperante de poder alumbrar y de no tapar bajo de un almud esa luz que ha sido alumbrada en nuestras vidas. Resplandecer, mis queridos hermanos.